Hola amigos, hoy os traigo el nuevo BMW X2 y además en versión 35i con 300 caballos. Vamos a ver cómo ha evolucionado el X2 y vamos a ver si esta versión 35i es mejor o peor que la anterior. El X2 ha cambiado de generación, es un coche que comparte prácticamente todo con el X1 y ha cambiado de generación y ha apostado por cambiar de tamaño. Vamos a ver si ahora se entiende el cambio de tamaño, o sea, si el público entiende el cambio de tamaño, porque es un coche considerablemente más grande, son 4,55 de largo. Eso significa que es unos 20 centímetros, un poquito menos de 20 centímetros más largo, 6,5 centímetros más alto, y es 2 centímetros más ancho que la anterior generación del X2, con lo cual, bueno, pues es un coche que ya está en tamaños de poder apostar por enfrentarse a un Q3 Sportback, por ejemplo. Está, bueno, pues es un coche mucho más grande y además ha cambiado la plataforma, que es completamente nueva, para poder llegar a ofrecer distintas versiones. Aquí tienes motores gasolina microhibridados, tienes diésel, tienes eléctrico, tienes una versión eléctrica que curiosamente tiene más caballos que esta es la M35i, la versión más deportiva que va a ofrecer el X2, que tiene 300 caballos. Ojo, ¿os acordáis que el anterior X2 tenía 306 caballos? Bueno, pues cuando veamos el motor os explico por qué, pero cosas de la ecología. El frontal del X2, que por cierto, esta generación se denomina internamente U10, la anterior era la F39. Frontal del X2 que vemos, claro, es que hemos empezado, digamos, por lo más gordo, que es lo que nos gusta. Traeremos más X2 y traeremos versiones normales, que será probablemente la que os compré la mayoría, ¿no? Pero bueno, hemos empezado por esta y claro, en esta vemos que hay mucho negro piano, unas tomas, refrigeración muy grandes. Esto que veis que está aquí cerrado se abre en función de las necesidades de refrigeración del motor, que básicamente es al ratito de haber arrancado ya los tienes abiertos. Bueno, pues tienes esta forma que ya con estos riñones grandes, con esto que se ilumina, esto va iluminado en opción. Lo puedes llevar iluminado, tienes estos faros que iluminan súper bien, matriciales, como no podía ser de otra forma, y bueno, pues es un coche que aparenta, por lo menos en la parte trasera, la parte trasera es un poquito más agresiva todavía, pero la parte delantera, bueno, pues aparenta deportividad que tiene, deportividad que tiene. Hay que recordar que es un M35i. A ver, BMW te ofrece los M puros, que los fabrica el departamento M, los diseña el departamento M, tiene los acabados M, los M Sport, los acabados M, que tú le puedes poner prácticamente a cualquier BMW. Y luego tienes los que serían los M Performance, que están en medio. No es un M puro, pero tampoco es un acabado así por las buenas. No, no. Este coche, el departamento M ha participado en el desarrollo de este coche, ha participado en el desarrollo del motor, ha participado en el desarrollo de las suspensiones, pero el coche se fabrica como un X2 normal, no como una cosa diferente. Pero en el desarrollo sí ha participado el departamento M. Aquí vemos la firma, vemos las llantas, que aquí vamos a hablar un poquito. Este lleva llanta 21, que es opcional porque de serie viene con llanta 20. Dependiendo de los acabados, si le metes el paquete, el M Sport Pro, puedes llevar las pinzas en rojo, pueden ir en azul o pueden ir en este gris. Los discos de freno vemos que son de doble componente. La frenada de este coche es muy buena, es algo que nos ha gustado. Luego hay una cosa que no hemos entendido muy bien, y es la monta de neumático que trae, porque este lleva el neumático original y lleva un 2 Continental, unos Conti Contact 6Q, con su homologación para BMW, pero lleva un neumático eco, no lleva un neumático deportivo. Bueno, estáis viendo un poquito los flancos cómo están, porque ya hemos hecho las pruebas.
creo que este coche se merece otro neumático, pero bueno, eso ya es una cosa que BMW, no sé por qué, supongo que será pues temas de acuerdos comerciales y tal que tienen con las marcas según las medidas, pues bueno, de fábrica viene con esto. Pero bueno, esto lo podéis cambiar y además lo debéis cambiar si accedéis a este coche. Luego la vuelta rápida os cuento más. Suspensión independiente delante y detrás, con dureza variable y además extracción total. Delante lleva un diferencial autoblocante. Lleva un autoblocante mecánico de verdad. Detrás las funciones de autoblocante las hace a través de los frenos, es decir, mezcla un poco. Ya era así en la anterior generación. A ver, yo hice un vídeo de este coche, si os queréis reír y lo queréis ver, que fue de los primeros vídeos que hice en este canal, y os lo dejo aquí para que lo veáis. Está grabado con mi teléfono, o sea que os podéis asustar. Bueno, pues aquí tenéis el X2, ya habéis visto el X2 35i, ya habéis visto las vueltas rápidas. Pero sí conviene que lo veáis porque vais a ver muchas de las cosas que os estoy contando sobre la evolución que ha tenido el coche, que es muy grande. Es una evolución muy grande, no solo ha cambiado de tamaño, han cambiado muchísimas cosas. Por cierto, que se fabrica en la factoría alemana de Regensburg, o sea que bueno, que es un coche que obviamente que es de aquí. El diseño vemos eso, vemos la altura, vemos que es que es más alto, bueno, que es más grande. Fijaros el tamaño, simplemente el tamaño de las puertas ya, esto va enrasado, como vimos en el, se me ha cerrado porque yo la llevo en el bolsillo, porque como vimos en el X1, es que este básicamente es un X1 y comparte muchísimas cosas con el X1. Un detalle muy importante es la curva Hofmeister, que la tenéis aquí, que esto es un detalle muy típico de BMW. Este hombre no era un diseñador, este era un hombre que estaba que trabajaba, un ingeniero que trabajaba en el departamento de carrocerías de BMW. Y ni siquiera esto es un invento de BMW, esto ya estaba en coches de los 50, 60. Pero bueno, BMW lo adoptó. Y es algo muy característico, que aquí además remarcan con una pieza de plástico, y es muy característico de BMW. Y bueno, pues mira, aquí lo tenéis en el X2. Esta forma, fijaros aquí el hombro, que digamos que forma más musculosa, más plana, le han querido dar pues, sensación, lo ves desde fuera, y le han querido dar sensación de coche gordo, de aplomo. Vemos una caída muchísimo más pronunciada que en la anterior generación. Y por supuesto, bueno, vamos a dar la vuelta mejor. Nacho, dale la vuelta al coche, haz algo, hombre. Un detalle curioso del X2 es que entre las dos puertas se produce, ¿veis esta rayita? Hemos lavado ya el coche varias veces y siempre está esta rayita sucia. Obviamente ahora está saliendo la cera de coche nuevo, porque es una unidad con pocos kilómetros, pero aquí siempre tenemos el detallito este. ¿No recuerda esto a los Golf, al Golf GTI, los que seáis más mayores como nuestro cámara? ¿No os acordáis del Golf GTI? Bueno, el Golf, el MK2, que tenían siempre en el maletero dos rayitas hacia los lados. Bueno, pues esto es así, esto es un defecto de este coche. Os voy a enseñar el acceso a las plazas traseras. Quiero que lo veáis, para que veáis delante, no hay problema, para que veáis un poquito el acceso que tiene. Entras así, entro bien y entro bien. Aquí tienes que salvar esto un poquito, pero entro bien. ¿Os acordáis? Yo mido unos 79 y entro, a ver, no tengo que retorcer mucho el pie, entro bien. No, tiene buen acceso a pesar de la altura. Si es que esto ha ganado en espacio con respecto al anterior, y aquí puedes manejar a un niño. Tengo aquí un poquito más pero bueno, más o menos a un niño lo puedes manejar. Os he dicho que tenía frenos de doble componente, pero esos son opcionales, igual que las llantas de 21 pulgadas. De serie viene con llantas de 20. De serie sí es la suspensión de dureza variable. La parte trasera se distingue de otros X2 en este pequeño aleroncito que es de negro piano, que va a juego con este otro negro piano, que ya sabéis lo que opino yo de esto, porque no es que es una opinión, no es una opinión, es una realidad. Esto está siempre sucio, no así esta carrocería con este color azul mate que disimula bastante bien la suciedad. La caída del techo trasero, la altura, fijaros a qué altura está. Sí, mis mediciones, Nacho.
a qué altura queda la parte trasera. De hecho, ahora cuando abramos el maletero veréis que esto queda muy alto, lo puedes regular, lo puedes regular. Lo bueno que tiene esto es que si te pasas abriendo contra un techo, dañas esta pieza, que seguro que es más barato que tener que estar pintando la carrocería. Pero bueno, como lo puedes regular, no hay problema. Aquí está la cámara trasera que se ve súper bien y que te ayuda a aparcar, y este detallito que es para limpiar la cámara trasera. Esto es una cosa que muchas veces se olvida en muchos coches, que meter la marcha atrás, está la cámara trasera sucia y no ves. Aquí vemos el imitador al difusor, que es un imitador, no es un difusor como sí, y 4 tomas de escape que son realmente bonitas, porque además no me quemo, son de verdad, son de verdad. Ahora, me gustaría que hicieseis un ejercicio y escuchaseis, porque aquí es donde está la diferencia entre los 306 caballos de la anterior generación y los 300 de esta, porque es que lleva filtro de partículas. Entonces, al final ya sabéis que eso es un tapón. ¿Qué ocurre? Pues que el coche suena menos. Escuchad cómo suena. Bueno, pues tiene un sonido más o menos, ¿no? Que siempre haceros una idea que el sonido que sacamos con los micros y la realidad hay un poquito de distorsión, de diferencia, porque es muy difícil sacar el sonido. Pero ahora os voy a sacar este extracto, grabado con mi móvil, del X2 de la anterior generación, para que escuchéis cómo suena, y está grabado con el micro del móvil. ¿Qué? ¿Hay diferencia? Pues sí, hay diferencia. Pero bueno, son los tiempos que corren y lo que nos ha tocado vivir. Accionamiento eléctrico del maletero, lo que os decía, fijaros a qué altura queda altísimo, pero altísimo. Pero bueno, no es un problema, porque esto tú lo puedes regular y dejas establecido a qué altura quieres que se quede. Yo en mi caso lo podría regular, a ver, es que no tiene aquí, lo podría regular más o menos, quieto, quieto, ahí, quieto, ya, tranquilo. Lo podría regular a esta altura que todavía no me doy, y bueno, pues he ganado ahí para, si en mi garaje no hay espacio de sobra. Maletero, 560 litros, curiosamente, 20 litros más que un X1. Lo que ocurre es que el X1, si tú quitas la bandeja, puedes cargar hasta arriba, con lo cual podrías llegar a cargar mucho más en el X1. Viene con un fondo aquí muy grande, en el que podemos meter muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. El maletero no está mal, este maletero. Es un maletero grande, que está bien, pues con sus ganchitos para las bolsas de la compra, la bandeja rígida dividida en 2 partes. Bueno, pues al final es un buen maletero, asiento dividido en 3 partes, cuya fila trasera no se puede desplazar longitudinalmente, cosa que en el X1 sí, en este no te ofrece ni la opción. Pero bueno, puedes abatir los asientos en 3 partes, la pequeña más central. Vamos dentro... Ah, no, que nos enseña el motor. Vamos a hablar del motor. Motor 2 litros, entero de aluminio. Es una evolución del que lleva el M135i. Sí, es una evolución. Este da 300 caballos y 400 Nm de par. Aquí tenéis la ficha donde, bueno, pues veis un poco todos los datos oficiales del motor. Es un motor que está tocado por M. Se ha retocado, ahora trabaja en ciclo Miller. Se ha retocado los conductos de admisión y las cámaras de combustión. Se han retocado, sigue teniendo doble sistema de inyección, directa e indirecta, y bueno, el Valvetronic de BMW, que prescinde de las mariposas, y el sistema de doble vanos, que juega con el movimiento de los árboles de levas. Si bien esos árboles de levas llevan distinto calado con respecto a la versión a la que sustituye, y se ha trabajado también el sistema de inyección y mantiene el turbo. Quiero que veáis una cosa, ponte por aquí, vamos a cambiarnos, ya sé que te hago el lío, quiero que veáis una cosa, y es que es algo que a mí me gusta. Obviamente el motor es transversal, está así colocado, aunque el coche es tracción total, el motor es transversal. Aquí está la torreta de la suspensión.
que es más o menos esta altura. Y aquí justo empieza el motor, es decir, el peso está muy avanzado, como hacen los Audis. Bueno, pues con eso se explican muchas cosas, pero al final es que aquella arquitectura de la anterior serie 1 del motor longitudinal tenía muchas cosas en contra, de espacio, de maletero, de espacio en las plazas traseras, y por eso BMW en sus modelos, digamos, básicos, recurre a esta distribución. Al final, una señora que se compra un X1 o un X2 diésel, bueno, una señora o un señor, perdón, que se compra un coche así normal, le da igual cómo esté el motor colocado, porque esto no lo va a abrir nunca, y prefiere otras cosas en el interior. Lo bueno es que BMW te ofrece el Serie 2 Coupé con su motor longitudinal y su propulsión. Así que bueno, se lo perdonamos, nos enfadamos y se lo perdonamos. Vamos a ver la parte del interior, a ver qué cosas tiene y el espacio que tiene, y ya nos vamos aquí a la pista a ver si ha mejorado al anterior X2 M35i. La llave no la necesitas, tiene acceso sin llave. El teléfono, si has cogido la opción del cargador inalámbrico, lo puedes dejar aquí y además lo sujetas con esta pinza, es como el X1, y el teléfono no se mueve y además se carga ahí. Tiene conexión por Apple CarPlay y Android Auto, además plena, y puedes integrar aquí todo tu teléfono y funciona bien la conexión. Además tienes, bueno, pues aquí unos, por si quieres enchufar con cable, pues aquí tienes tus USB de los modernos, de los pequeñitos. Trae la consola esta que ya estrenó el X1, con aquí un pequeño hueco y un espacio muy grande aquí debajo para dejar cosas. Aquí tienes pues los mandos, digamos, del cambio, el selector del cambio, que ya no es una palanca, es un selector que pasa de marcha atrás, neutral, la D o la S, que es el cambio deportivo, que si el cambio deportivo tocas una leva se convierte en manual y se queda manual. Y la P va asociada también al freno de mano. Cuando paras y lo pones en la P, también frena. Y eso en una conducción deportiva no es algo que me emocione, pero bueno, ahí está. Y tiene los modos de conducción y tienes el acceso a los ADAS y a toda la configuración aquí, aparte del volumen de la radio, que es muy útil porque es que no tienes que andar tocando ninguna pantalla. Haces así sin mirar, aunque también lo tienes en el volante. El volante precioso, M, con sus costuras de color M, su logo M, y aquí unos mandos que no son ápticos, son normales, con lo cual todavía mejor. Lleva las mismas levas de un M3, un M4, las mismas, con la salvedad que lleva la función Boost, que la lleva en la leva izquierda, que si tú dejas apretado, él reduce, si vas en el modo Eco y dejas aquí apretado, durante 10 segundos te pone el coche en Maximum Attack, es decir, con todo para que el coche corra más, yo qué sé, efectuar un adelantamiento, pasar esa curva que siempre te gusta, bueno, pues esas cosas. La postura de conducción es muy buena, los asientos sujetan muy bien el cuerpo. Estás viendo estos asientos, bueno, los que trae de serie también lleva piel y alcántara, pero lleva el reposacabezas separado. Estos que son opcionales, que tiene el logo M aquí retroiluminado, lleva el reposacabezas integrado. Estos son opcionales dentro del paquete M Sport Pro, que es un paquete que cuesta 2.500 euros, o no, 2.400 por ahí, más o menos, y añade muchas más cosas, detalles de acabado. Un equipamiento, un acabado que le podéis meter, que además resulta muy interesante, es el Innovation Package, que sí, son más de 4.000 euros, pero es que con eso ya lo tienes todo, y eso incluye la cámara 3D, el cargador inalámbrico, bueno, pues una serie de cosas y muchas ayudas a la conducción que sí que veo interesantes. Ponemos en marcha aquí, lo ponemos aquí en marcha, veis como ¡bum! Suena, ¿verdad? Hay mucho sonido de altavoces, me está diciendo que está cargando, ese pim que ha hecho es que está cargando el teléfono, y bueno, pues aquí tienes una pantalla táctil que funciona de maravilla, pero funciona de maravilla, y tienes muchas funciones, muchas cosas, bueno, pues es que tienes de todo, tienes demasiadas cosas. Este es el sistema 9.0. Hay que recordar que el X1, que salió hace relativamente poco, el año pasado, lleva el 8.0 y este es el 9.0 y tiene de verdad muchísimas cosas. Me voy a centrar en lo que os he dicho antes. Desde este botón de aquí, tú accedes a las ayudas y, bueno, pues quitas el aviso de velocidad, puedes quitar también el aviso de salida de carril,
y pues, bueno, pues puedes ajustar muchas cosas. Y luego tiene los modos de conducción, que tienes el personal, el sport, el eficiente, el expressive, el relax, el digital art. A ver, que no se asusten estas cosas, que no te asuste que tú aprietas aquí y se te convierte esta pantalla así de rara. Esto al final son cosas que tú configuras para que estén a tu gusto, ¿vale? ¿Qué puedes configurar aquí? Pues es que puedes configurar un montón de cosas. Me voy a centrar en el Sport para que veáis lo que se puede configurar. Le das aquí a activar, habéis visto que incluso ha cambiado el sonido. Aquí puedes configurar una cosa muy importante, es Sport y además es Sport Plus. El anterior X2 M35i no tenía Sport Plus y me acuerdo que esto lo mencioné porque era el primer M sin Sport Plus y este ya tiene Sport Plus, pero vamos, Comfort, Sport, Sport Plus, el motor, el control de estabilidad, que lo puedes llevar en off completamente o lo puedes llevar en Sport Plus o incluso en Sport. Vamos a dejarlo en Sport Plus por si acaso. La dirección, que en esta generación la desmultiplicación ha cambiado para ser todavía más rápida, pero también tú la puedes configurar. Pero realmente aquí en los modos que te vas a mover normalmente va a ser o el Sport cuando quieras hacer algo, que a veces lo sustituyes por el botón Boost, o el modo eficiente. Lo suyo es ir en el modo personal con la configuración que a ti te gusta. Y aquí en el modo eficiente pues puedes ponerlo con la climatización más eficiente, con cosas, bueno, pues un poco diferentes. Y al cambiar los modos, también que sepáis que os va a cambiar la pantalla. Por ejemplo, este es el modo Sport, que lo veis aquí en colores rojos y tal, y si lo pones en el modo eficiente, pues se va a colores azules, más fríos. Las plazas traseras, mirad Nacho cómo estáis sentado, la altura, bueno, tienes más altura en un X1, aquí va la cosa un poco justa, teniendo en cuenta, ya estáis viendo lo que mide Nacho, teniendo en cuenta su altura, ya habéis visto la plaza central, como siempre, es más incómoda, y el túnel central, pues bueno, es grande, molesta, pero tampoco en exceso. Vamos al circuito, que vamos a hablar primero de lo que gasta, y ya seguimos con el resto de cosas. Hoy voy a empezar hablando del consumo, porque ya así nos lo quitamos de encima. Hemos hecho nuestro consumo en el Flanders, ya sabéis que un Flanders es aquel tipo simpático que va en un coche sin alma, siempre por la izquierda, en el carril izquierdo, pero que no pasa de la velocidad permitida en ningún momento. Y eso es lo que hacemos, salir y hacemos nuestro recorrido a la velocidad máxima permitida en cada vía. Y hacemos lo mismo con todos los coches. Y este coche, haciendo eso, ha gastado 6,4 en carretera y 8,7 en ciudad. Si comparamos, por ejemplo, con el M235i Gran Coupé, que tenía motor pero sin la evolución, ese motor gastó 6,1 y en ciudad 10,1. Os dejo por aquí la prueba, porque además creo que fue en ese en el que os hablé un poco de las diferencias de disposiciones de motor y carrocerías de BMW. Pues eso, 6,4, pues gasta lo mismo que un Hyundai 30 Fastback N, con 280 caballos, un Ford Puma ST, un Golf GTI 8, bueno, pues está ahí, como un Toyota Supra de 2 litros, anda, como un Alpine, bueno, pues está ahí, con un consumo alto en ciudad, pero realmente para ser un coche de 300 caballos, con este volumen, esta dimensión de neumático y tal, no lo veo un mal consumo, A ver, oficial ofrece 7,7, nosotros entre 6,4 y 8,7, si haces una media 50-50, te va a salir una cosa muy parecida. Así que, bueno, pues le damos ahí una nota aceptable en el consumo. Antes de entrar en el circuito, a ver cómo se comporta, vamos a ver lo que corre. Y ya con eso avanzamos. El anterior X2 M35, como era la anterior época, cuando yo estaba en autopista, la revista Autopista, ahí no le hice aceleraciones, entonces no podemos comparar las aceleraciones. Pero os he sacado esta tabla que veis aquí, en la que solamente he metido aceleraciones de coches sub. Pero salvo 2 coches. Si estáis viendo la tabla, veis que el coche ha hecho los 1000 metros en 25,2 y ha salido a 214 km/h de velocidad. Que el 0-100,
que oficial es 5,4, este coche lo ha hecho 5,7. Bueno, y vemos un 80-120 de 3,4, que no es un... Bueno, que es un dato muy bueno. Ahora si os fijáis en la tabla, son todos sub, a excepción del que tiene uno que tiene por encima y otro que tiene por debajo, que son el Civic Type R, que ha hecho 25,0, o sea, ha hecho prácticamente el mismo tiempo, los 1000 metros, que un Civic Type R, que el último Civic Type R, que es un coche que volaba, o que el Hyundai i30N automático, que fijaros también 25,3, es prácticamente el mismo tiempo. Para que os hagáis una idea de lo que corre mucho este coche, corre mucho. Si miramos así más sub que he dejado por ahí, pues mira, un subrival, un Hyundai Kona N puede ser un subrival, 25,7. Curioso, el BMW X1 híbrido enchufable ha sido más rápido. Si es que al final la asistencia eléctrica es, siempre ayuda. Pero bueno, un Tiguan R 24,6, que podría ser rival de este coche. Luego ya el RSQ3 ya no es rival. Un T-Roc R, bueno, si queréis considerarlo rival, 24,2, es un coche un poquito más ligero. Tened en cuenta que este coche, esta unidad, pesa 1.770 kilos, ¿eh? Esto ya pesa 1.770 kilos. Pero bueno, más o menos tenéis aquí unas prestaciones. Las prestaciones les doy un 10, porque me parece que el coche corre muchísimo. Lleva launch control, lleva sistema launch control. Os dejo el short de la aceleración para que lo veáis y ver la aceleración íntegra, lo podéis ver en el canal, y ahí veis cómo se activa el launch control y cómo sale el coche disparado. Si escucháis en ese short cómo suena, o ahora cuando hagamos la vuelta rápida, vais a escuchar un sonido diferente al que habéis escuchado cuando os he puesto los escapes. Vais a escuchar un sonido muy parecido al del X2 de la anterior generación. ¿Por qué? Pues porque mete prácticamente todo el sonido por los altavoces. Hay una parte, que además lo hablábamos Nacho y yo el otro día, que incluso nos engaña, porque hay un momento que dices, ¡hola, cómo suena, cómo suena! Y está sonando por altavoces, y nos ha costado entender que era por altavoces, pues pensábamos que sonaba así, y cuando hemos hecho la medición de sonido, Nacho estaba adentro acelerando, y aceleraba, y escuchaba cómo petardeaba el coche, pero fuera no se escucha. Está muy bien resuelto, gustarnos no nos gusta un pelo, como no nos gusta ninguno de los demás coches que hacen estas cosas, pues que ya lo están haciendo todos, y entonces ¿ahora qué haces? ¿No te compras el coche por eso? Pues no nos queda más que aguantarnos, igual que lo del filtro de partículas y otras cosas, pero bueno, defecto no es un defecto, gustarnos no nos gusta nada. Nada, es como los que ponen los escapes falsos y los esconden. No, ¿afectan algo? No. ¿Es un problema? No, pero tampoco nos gusta nada. Al menos este por lo menos no esconde nada. Y vamos a hacer la vuelta rápida. Vamos a salir. Primero os voy a hablar del comportamiento del coche en ciudad, en carretera y esas cosas. Y luego directamente la vuelta rápida. Qué maravilla de volante, y encima redondo, ¿eh? Parece una tontería que estemos alabando un volante redondo, ¿no? Pero qué maravilla de volante. El X2, aquí delante es un coche cómodo, aunque sea la versión 35i, M, lo que sea, la suspensión es cómoda, no es un coche que vaya seco, y luego va bien, luego te pones a hacer algunas curvas y va bien. Este neumático no es el que yo habría elegido para esta versión, pero bueno, ahora veremos cuando hagamos vuelta rápida qué tal se comporta. Desde luego, estos neumáticos en lluvia, en situaciones normales, van de cine, lo que claro, no están pensados para un uso deportivo. Aquí tenemos el selector del cambio, que puedes llevarlo en modo normal o cuando tocas una leva. Si lo pones en ese, cuando tocas una leva se pone en modo manual. ¿Qué ocurre? Que cuando tú aceleras en modo manual, mantiene la marcha, tienes tú que cambiar. Eso está muy bien. ¿Escucháis este ruido? A ver si lo capta la cámara. Ese petardeo de altavoces, no sale del escape, sale de altavoces, tiene muchos sonidos de altavoces. Hay algunos sonidos, el sonido cuando cambias de marcha, ese sonido te lo mete por el altavoz
Y al principio me engañó, pensé que era de escape y tal, pero luego analizándolo dices, ahí va, si es de altavoces. Bueno, pues por algo tiene un poquito menos de potencia porque lleva más tapón en el escape y eso al final, bueno, pues se nota. Modos de conducción, he colocado el modo Sport y luego en el modo Sport he configurado el Sport Plus, porque puedes tener el Sport y el Sport Plus. He configurado el Sport Plus. Y bueno, maniobrar, este coche lo maniobras muy bien en ciudad, llevas altura, llevas unas cámaras muy buenas, unos sensores de parking muy buenos, te mueves bien, no le he encontrado un defecto salvo la visión por el retrovisor cuando llevas a gente detrás o cuando no la llevas porque la ventana está muy inclinada, pero eso ya es característico del X2. Coche agradable y muy rápido de llevar, muy rápido, o sea, te puedes mover muy rápido en ritmos elevados, con confort, además, con confort. Vamos a dar un poquito calentar un poquito el coche y venga, y salimos a hacer la vuelta rápida. Me voy a poner el casco porque esto ya corre. He tenido que echar el respaldo un poco más para atrás porque me molestaba el casco, pero bueno, entiendo yo que este coche no está pensado para eso. Vamos a ponerlo al límite. Vamos a ver qué tal va. Ahí me ha girado de atrás, el cambio ha ido un poco lento. No se mueve. ¿Veis el ruido ese? Es de altavoz. El motor corre, ¿eh? Corre. Aquí en curva rápida noto que me está ayudando mucho. Frena de sobra. Empieza a subvirar. Empieza a tener el neumático ya exceso de temperatura. A ver. Qué pena de neumáticos. Se va a mover. ¿Lo veis? Es porque el neumático no le está sujetando. He tenido que pararlo más de lo normal. Bueno, 27.5. Ha bajado un segundo más. Bueno, ha bajado bastante con respecto a lo anterior. A ver, en la anterior generación yo me quejaba lo podéis ver en el vídeo, en la anterior generación yo me quejaba que en las curvas, cuando tú empezabas a acelerar, cuando el coche estaba apoyado y empezabas a acelerar, notabas como el coche, el tren trasero estaba como mucho más agarrado y empujaba al coche, le hacía subvirar, como que el trasero empujaba al tren delantero. En este no he notado esa sensación. Lo que he notado es que el chasis ayuda a girar un poquito más el coche. La pena es que con este neumático no hemos visto el potencial de este coche, que es mucho mayor que el de la anterior generación. 27.5, el otro hice 28.2 cuando lo probé individual, me parece 28.5 cuando lo comparé con el Cupra Ateca. Y yo creo que este coche es mucho más rápido que esto que ha hecho. Este le pones un neumático normal, deportivo, no un eco, sino un neumático ya un poquito más en serio, y vas a tener un coche mucho más efectivo de lo que acabamos de ver. Ojo, que no va nada mal,
El motor corre, el cambio se ha comportado perfecto, es un poquito lento subiendo marcha, pero bueno, no es un defecto, lo veo aceptable. La frenada frena bien, se mueve como se tiene que mover, o sea, noto que la puesta a punto de chasis es buena y es todavía mejor teniendo en cuenta el confort que llevas. Es decir, en el circuito no se comporta nada mal y si encima es cómodo, pues entonces eso quiere decir que el coche está bien puesto a punto, que hay rigidez de chasis, que los amortiguadores tienen calidad, que todo el tema de caídas y avance, todas las geometrías están bien puestas. El coche está bien puesto a punto, pero no hemos visto su potencial. Voy como en un BMW. Aunque lleve el motor en la posición incorrecta, voy como en un BMW de sensaciones de asiento, de volante, de dirección, de tacto. El feedback que me da el coche es BMW. Es BMW bueno. No es BMW M, pero es BMW bueno. Con lo cual, bueno, pues yo creo que prueba superada y además prueba superada con nota. La pena es el neumático. Pero hacedme caso que este coche con otro neumático bajaría mucho el tiempo y afinando, es que el problema de estas ruedas es que no puedo dar una segunda vuelta para intentar bajar el tiempo porque no lo bajo, al revés, hago peor tiempo. Tendría que refrigerar, esperar y tal, y machacamos ruedas, pero vamos, no creo que bajase mucho más. Pero bueno, me ha gustado más que la anterior generación, de eso no cabe ninguna duda. Me gusta que el cambio no cambie solo, que sea obediente, no me gusta que suene por altavoces, lo suyo sería que sonase por donde tiene que sonar, que es por el escape, si no, pues ¿para qué? Bueno, vamos a seguir con el vídeo, estoy asegurándome que están todas las cámaras grabando. Venga, vamos allá. Que es rápido, ¿eh? Es rápido por muchísimas cosas. Es rápido porque lleva un neumático que no es el adecuado para este coche y no ha hecho un mal tiempo, 27,5. Hay que tener en cuenta que el X2 de la anterior generación hizo 28,5. Fue un segundo más lento con unos Pirelli P0, o sea, con un neumático deportivo. Quiere decir que si a este coche le ponemos el neumático que le corresponde, todavía va a bajar su tiempo y se puede meter, pues mira, ha rodado en un tiempo de un Golf GTI 8, más o menos, y bajándole, o sea, mejorando el neumático, probablemente se ponga en tiempos de un Megane RS o una cosa así, por ser un poco, no sé, optimistas. Yo creo que sí que puede llegar a hacer ese tiempo. Comportamiento, he notado un chasis mejor, he notado un chasis, la parte de seguridad, lo he notado más seguro, lo he notado con unas ayudas que intervienen sin que tú lo notes, con lo cual lo típico, que te hace mejor conductor de lo que eres y además no parece que te está ayudando. He notado pues en carretera, tal, o sea, seguridad elevada, o sea, estoy hablando con respecto a la anterior generación, estamos viendo la evolución. Y en comportamiento deportivo pues hay mucha evolución. Ahora sí que tengo un chasis que me gusta, el anterior, ya os lo dije, acelerabas y parecía que el tren trasero empujaba y hacía subvirar al coche, acababa subvirando, se acababa, como que le costaba entrar. Este no ha pasado eso, incluso con todas las ayudas desconectadas, giraba de atrás y me ayudaba en conducción extrema deportiva aquí, en conducción deportiva en una carretera de montaña, pues es todavía más agradable de lo que ha hecho aquí, pero el coche me ha gustado la evolución y a pesar del aumento de tamaño y de peso, fijaros que el coche es más rápido y es menos potente, o sea que aprobamos y aprobamos con nota. ¿Nos ha gustado el coche? ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Pues lo que más nos ha gustado son las prestaciones del motor, nos ha gustado la calidad, pues está bien acabado el coche.
¿Qué cambiaría? Es que esto ya es un gusto personal, a lo mejor. Bueno, me vais a perdonar, os voy a dar mi gusto personal. A mí la estética lo veo un poco mazacote, pero es mi gusto personal. No sé si, no tiene por qué coincidir con vosotros. A ver, un dato objetivo que no me haya gustado, pues no me gusta que cuando pares y pones la P automáticamente se pone el freno de mano. Esa parte no me gusta porque en el momento en el que haces una conducción deportiva y paras, lo de meter el freno de mano pues a lo mejor no es muy bueno. No me gusta el precio, que no he hablado de él todavía, pues lo estaba dejando para el final, 77.000 euros, ¿no? Lo tengo aquí, 72, que he dicho 77, 72.000 euros. 72.000 euros, tened en cuenta que a este coche hay que meterle muchos extras para que, bueno, pues cada uno, para configurarte lo que te guste, se quede a tu gusto y va a quedar un precio alto. Pero es que este mismo comentario se lo hago a todos los coches del mercado, hasta el más barato, porque hoy en día los coches son muy caros. El resto, pues me ha gustado. Bueno, no, lo del sonido tampoco, la pérdida de sonido no me ha gustado, y que te lo metan por los altavoces tampoco. Pero si os fijáis, son cosas que realmente no te vas a no comprar el coche por eso, ya os lo he explicado antes. Pero bueno, os dejo aquí abajo muchos enlaces a X2 nuevos de Autoscout, X2 nuevos, X2 de ocasión, de segunda mano, para que, bueno, pues entréis y os podáis comprar un coche, porque sabéis que nosotros en Autoscout 24 ponemos un sitio para que podáis vosotros anunciar vuestros coches y venderlos, pero también hay muchos concesionarios oficiales que anuncian ahí sus coches, tanto nuevos como de ocasión. Así que nada, os dejo la tabla de tiempos de todas las vueltas rápidas que hacemos aquí en el canal, para que la veáis, junto con el sonido del coche rodando. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, la campanita, que nos mandéis unas flores, un queso, lo que sea, y lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí. Venga, os dejo, adiós. Nacho, ¿dónde estás hoy? Adiós. Es que está metido dentro del coche, para no pasar calor.